Vamos a ver. ¿Está grabando? Y no sale el mensajito. Ya debe estar grabando. No se olviden, por favor, a los que están ingresando, pongan su nombre y su apellido para al momento de tomarles la fotoasistencia poder registrar. Ahora se le escucha un poco claro. Un poco entrecortado. Ahí está demorado. A ver, niños. Primer militarismo. Tema del día de hoy. Primer militarismo. Hasta ahorita hemos repasado los últimos temas. Corriente Libertadora del Sur. ¿Recuerdan ustedes cuando San Martín vino al Perú y liberó el Perú? O dio la independencia del Perú, ¿verdad? Eso es algo que hemos repasado y usted recuerda. Pero San Martín, niños, San Martín dio la independencia del Perú, ¿verdad? Pero cuando San Martín dio la independencia, Sí. ¿San Martín pudo expulsar a todos los españoles del Perú o no? Cuando San Martín dio la independencia del Perú, ¿los españoles se fueron del Perú, abandonaron al Perú? No, profesor. Lucharon, profesor. ¿Dónde estaban? ¿Dónde se escondieron? ¿Dónde se refugiaron? Muy bien, los españoles no se han ido todavía. Recuerda que San Martín ingresó a Lima y los españoles se refugiaron en la Sierra Sur, ¿verdad? En la Sierra Sur. Sí. Muy bien. De ahí, esa tarea le quedó pendiente a San Martín. Esa tarea le queda pendiente a San Martín, es decir, expulsar a los españoles. De ahí vino Simón Bolívar, ¿te acuerdas? Simón Bolívar expulsó a los españoles, él sí logró expulsar a los españoles. Por el norte. Exacto. En la siguiente clase, en la anterior clase, vimos la corriente libertadora del norte. La corriente libertadora del norte. En esa corriente libertadora del norte, Simón Bolívar llegó al Perú. Simón Bolívar, antes de venir al Perú, ya había independizado Ecuador, Colombia y Venezuela. Ya liberó esos países. Ahora Bolívar vino al Perú. ¿Cuál es el...? Profesor, no puede seguir así, está que se para demasiado a cada rato, Sí. profesor. A ver, un ratito, paramos entonces. Muchachos. Bien, bien. Entonces, estamos recordando todo lo que hemos hecho en la clase anterior. Estaba yo comentando brevemente un poco cuando San Martín vino al Perú. San Martín vino al Perú y dio la independencia del Perú. Pero ahí debe recordar usted que todavía los españoles no abandonaron al Perú, sino que se refugiaron en la Sierra Sur del Perú, ¿no? Y San Martín no pudo expulsar a los españoles, pero nos dejó la independencia del Perú. Después que San Martín se fue del Perú, viene la corriente libertadora del norte con Simón Bolívar. Recuerda que Simón Bolívar ya había dado la independencia de Venezuela, la independencia de Colombia y la independencia de Ecuador. Viene al Perú y logró derrotar a los españoles. ¿Recuerdas en qué batallas Simón Bolívar logró derrotar a los españoles? Profesor, se escucha intercortado. Profesor, no se le escucha nada. Uy, a ver, ¿qué esto? Ok, entiendo. Estaba recordando un poquito lo que vimos en la clase anterior y yo les estaba preguntando justo cuando se me estaba entrecortando que Simón Bolívar vino al Perú y logró expulsar a los españoles, derrotó a los españoles. ¿Recuerda usted en qué batalla se derrotó a los españoles? ¿Cómo se llamó las batallas en las que Simón Bolívar logró derrotar y expulsar a los españoles? ¿Alguno tal vez recuerda o me puede dar la respuesta? Te ayudo con una, la batalla de Junín, ¿recuerdas? La batalla de Junín y la otra batalla, ¿cuál era? Esa era la batalla de Ayacucho.
Batalla de Ayacucho, ¿no? La batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. Con esas batallas, los españoles se fueron del Perú. Ya no hay más españoles. Y ese mismo día se firmó un documento. Ese documento se llamó Capitulación de Ayacucho. Con la capitulación de Ayacucho, España reconoce la independencia del Perú. No olvides esos datitos que le acabo de dar a manera de resumen, ¿no? La batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. Batalla que significó la expulsión de los españoles, la derrota de los españoles. Capitulación de Ayacucho, documento en el que España reconoce la independencia del Perú. ¿Sí? Ahora vamos a entrar al primer militarismo. ¿Hasta acá estamos todos bien? ¿Hasta acá estamos recordando solamente? ¿Estamos bien y se me escucha bien? Sí, profesor. Ok, excelente, gracias, gracias. Muy bien, muchachos, entonces, ahora vamos a ver el primer militarismo. El primer militarismo, como ves en tu ficha, inicia en el año 1827. Este es un periodo en el cual ya no va a venir ningún extranjero, sino los propios peruanos nos vamos a gobernar. Tú recuerdas a San Martín, don José de San Martín, él es de Argentina, él es argentino. Simón Bolívar, él es venezolano, y ambos se quedaron gobernando en el Perú. Pero en este periodo ya el Perú ya no recibe a más gente del extranjero. Ahora los propios peruanos nos gobernamos a nosotros mismos. Pero sin embargo, el Perú apenas ha nacido. El Perú está naciendo. 1827, el Perú está naciendo. Apenas está dando sus primeros pasos como un país republicano, es decir, recién está iniciando la vida republicana del país, recién está iniciando la etapa en la que los primeros presidentes empiezan a gobernar, ¿sí? Los primeros presidentes. Y no es como el día de hoy. El día de hoy, ¿quién es el presidente del Perú, niños? Pedro Castillo. Pedro Castillo. ¿Y cómo ha llegado Castillo, profesor. ¿Y cómo La ha, votación. cómo Por ha la llegado votación de Pedro cada una Castillo? Por las votaciones. Muy bien. Por las votaciones electorales, profesor. De manera Excelente. democrática, profesor. Excelente, de manera democrática, por elecciones. El pueblo lo ha escogido, él es el presidente. Antes los gobiernos lo tomaban a la fuerza. Excelente, muy bien. Y justamente vamos a hablar de los primeros gobiernos en el Perú. Y justamente estos primeros gobiernos son tomados a la fuerza. Aquí no había elecciones, aquí el pueblo no elegía a sus gobernantes, aquí no había democracia. A pesar de que el Perú ya es república, aquí los gobernantes no eran elegidos por votaciones, como el día de hoy lo es Pedro Castillo. No, en aquel periodo habían, como uno de ustedes me dijo, los gobiernos o gobernantes entraban por la fuerza. A eso se le llama golpe de Estado, ¿no? Había muchos golpes de Estado, es decir, gobernantes que entraban a gobernar por la fuerza. Con su ejército ingresaban los gobernantes y se quedaban gobernando. Por eso a esa etapa lo llamamos primer militarismo. Yo le voy a preguntar por qué a esta etapa se le conoce como primer militarismo. Porque los militares fueron los que gobernaron en el Perú. Por eso llamamos primer militarismo. Fueron los militares los gobernantes del Perú. Los primeros gobernantes del Perú entonces fueron militares. Y justamente fueron los militares, esos que pelearon con San Martín, esos que pelearon al lado de Bolívar, esos militares que pelearon en la batalla de Junín, esos militares que pelearon en la batalla de Ayacucho, justamente ellos. Y acá tenemos al primero de ellos, es este señor a quien tú ves en pantalla, José de la Mar. Él es el primer presidente del Perú, el primer presidente constitucional, es decir, el Congreso lo reconoce como presidente, el Congreso lo escoge como presidente. El Congreso lo elige. En ese entonces el pueblo no elegía, sino el Congreso los elegía a dedo. ¿Quién iba a ser el presidente? ¿Quién iba a ser el siguiente gobernante? ¿No? Y José de la Mar empieza entonces a gobernar, ¿no? Esta etapa ya nos vamos a gobernar nosotros solos. Y mira, niños, ¿cuántos años ha gobernado José de la Mar? Ahí ves como subtítulo
de color rosado, más o menos, fucsia, dice que gobernó de 1827 a 1829. ¿Cuánto tiempo gobernó? 2 años, 2 añitos. Profesor, que en ese entonces solamente se gobernaban 2 años, no, se gobernaban más años, sino que como ¡Los sacaban! lo sacaban, excelente, lo sacaban del poder a la fuerza, o sea, había mucho golpe de Estado, había mucha pelea en ese entonces, los propios militares, las personas se peleaban por llegar al poder, por eso a esta etapa le llamamos la etapa, el primer militarismo, le llamamos el caudillismo militar, ¿no? Cómo la gente se pelea. Profesor, se empezaron a repartir el Perú a diestra y siniestra. Se empezaron a repartir el Perú, ¿no? El poder. Todos querían llegar al poder. ¿Esto ocasiona crisis, sí o no? Sí. ¿Esto ocasiona malestar, sí o no? Claro que sí. Obvio. Sí. Obviamente, sí. Por esa razón, claro, porque había conflictos, había peleas, había guerras. Eso no deja nada bueno. Por esa razón, niños, es que cuando el Perú inicia gobernando con los presidentes, después de la independencia del Perú, no había estabilidad. Muy bien dicho, no hay estabilidad. No hay estabilidad política, no hay estabilidad económica, no hay estabilidad social. Y los militares están haciendo lo que quieren porque ellos se pelean por el poder. Bueno, vamos a ver entonces uno de estos el primer gobierno del primer militarismo. Este es el gobierno de José de la Mar. Él fue elegido presidente por el Congreso. Él es el primer presidente constitucional. Antes ya habían presidentes, pero ese presidente anterior se metió por la fuerza. Pero este presidente, José de la Mar, sí es reconocido por el Congreso. Por eso dice, el 9 de abril, el 9 de ese mismo mes, como ves ahí en pantalla, dice, el Congreso eligió como presidente al general José de la Mar. ¿No? ¿Qué cosa hizo José de la Mar cuando llegó al poder? Cuando José de la Mar llegó al poder, una de sus primeras acciones va a ser, ¿no? En aquel entonces el Perú ya tenía una constitución, pero Simón Bolívar la suspendió. Entonces José de la Mar llegó al poder y una de sus primeras obras, la subrayo yo, dio una constitución, Constitución Liberal de 1828. Así se llamó, ¿no? Dio una constitución, promulgó una nueva constitución, José de la Mar, ¿no? La Constitución Liberal de 1828. ¿Qué más hubo? Como el Perú recién ha nacido como país independiente, país libre, el Perú va a tener, aparte de tener guerras aquí adentro, iniciamos otros problemas, pero con otros países de afuera, ¿no? Tuvimos problemas con Bolivia, tuvimos problemas con la Gran Colombia, ¿sí? Problemas con Bolivia y problemas con la Gran Colombia, ¿no? Te cuento rápidamente lo que pasó con cada uno de estos países. Empezamos, te cuento el problema con Bolivia. Y te subrayo acá. Primero con Bolivia, ¿no? Mira, a ver, si te dibujo yo en el mapa, bueno, si te dibujara yo un mapa, y si estás prestándome atención, ¿no? Y recordamos un poquito, imagínate tú que por acá está el Perú. Por aquí está el Perú, ¿no? Imagínate tú que por acá tienes al Perú. El Perú se encuentra en esta zona. Ahí tienes al Perú. Pero, niños, en aquel entonces Bolivia se encontraba al sur del Perú. Es decir, Bolivia estaba acá abajito. Ahí estaba Bolivia. Solamente te estoy dibujando esto para que ustedes se lo imaginen. Tenía salida al mar. Bolivia tenía salida al mar, excelente. Estaba al sur del Perú. Y por el norte había otro país llamado Gran Colombia. Yo le voy a poner solamente GC, Gran Colombia. En ese entonces todavía no había Ecuador, no había Venezuela, no había Colombia. Todos estos tres países eran uno solo. Eso se llamaba Gran Colombia. Gran Colombia. Y en la Gran Colombia gobernaba Simón Bolívar. Bolívar se había ido del Perú. Bolívar gobernaba en la Gran Colombia. Pero muchachos, pasa que la Gran Colombia y Bolivia
eran aliados, ¿no? Bolívar se fue teniéndole mucha bronca al Perú. Bolívar prometió vengarse del Perú. Bolívar nos iba a declarar la guerra, es decir, iba a haber una guerra entre el Perú y la Gran Colombia. Pero no, Profesor, no se le escucha. ya se me cortó otra vez. A ver, dame un segundo. ¿Sigue el problema, muchachos? No, ya no mucho. Profesor, se corta cada rato. Ahorita, Pero sí se le Se entiende. va, se viene, se va, se viene. Pero profesor. cuando viene se escucha bien. ahorita se ha ido, se escucha bien. Se escucha bien ahorita. Profesor, hay veces que habla y dice algo y se traba y de ahí dice de nuevo, sigue hablando. Pero sí se le entiende, profesor. Profesor. Ay. Ya, entiendo, muchachos. Sí, siempre avísame cuando pase eso y también avísame, si en alguna parte que yo avancé no se entendió algo, yo lo vuelvo a repetir sin problemas. Profesor, pero sí se le Ok, está bien. A ver, muchachos, para no demorar mucho, te voy a explicar esto de la manera más sencilla y más simple, ¿no? En aquel entonces, Perú tenía problemas con la Gran Colombia, que estaba gobernada por Bolívar, y con Bolivia. Bolivia era aliado de la Gran Colombia. Bolivia estaba gobernado por Sucre, ¿no? Y el gobernante de Bolivia y el gobernante de la Gran Colombia eran amigos, es decir, Bolívar. Entonces, si el Perú se iba a la guerra contra la Gran Colombia, ¿quién nos iba a atacar por el otro lado? Bolivia, profesor. Bolivia. Y te das cuenta, yo te hice por un lado, arriba de Perú está GC y abajo de Perú está Bolivia. Es decir, que a Perú lo iban a atacar por los dos lados. Entonces, el Perú lo iban a atacar por norte y por sur. Por eso no le convenía a Perú irse a una guerra. Por esa razón, Perú, primero, José de la Mar, muy astuto, primero se fue a la guerra con Bolivia. Es decir, Perú atacó a Bolivia, ¿no? Perú atacó a Bolivia primero, y le ganó la guerra a Bolivia, ¿no? Perú le ganó la guerra a Bolivia, acabó con Bolivia. En Bolivia tuvieron que escoger otro presidente, ¿no? En Bolivia se escogió otro presidente. Y entonces, como se escogió a otro presidente, ya Bolivia no era una amenaza. Perú y Bolivia firmaron la paz. A esa paz se le conoce como el Tratado de Piquiza. Con eso, Perú y Bolivia ya solucionaron sus problemas. Perú le ganó la guerra a Bolivia. Eso le dejó el camino libre para el Perú enfrentarse a la Gran Colombia. Así ya el Perú ya no tiene peligro de ser atacado por la retaguardia. Y aquí se va a librar una guerra entre Perú y la Gran Colombia. Y ahora sí borro todo esto. Entonces, primero, muchachos, hasta acá, gobierno de José de la Mar dio la Constitución de 1828. Se fue a un conflicto, el Perú tuvo un conflicto con Bolivia. Le ganamos a Bolivia y se firmó la paz con Bolivia después con el Tratado de Piquiza. Ahora el Perú se va a ir a una guerra contra la Gran Colombia, ¿no? Una vez que ya superamos el problema con la Gran Colombia, perdón, con Bolivia, donde está, ahora vamos a ir a una guerra contra la Gran Colombia, ¿no? Ahí vamos a ver. Guerra contra la Gran Colombia. ¿En qué consiste esta guerra? Bolívar, como te dije, Bolívar era el que gobernaba la Gran Colombia. Prácticamente Bolívar le declaró la guerra al Perú, ¿no? Bolívar se había vuelto un enemigo del Perú en aquel entonces. Y entonces José de la Mar tuvo que enfrentarse a la Gran Colombia. La Gran Colombia está liderado por Bolívar. Oye, muchachos, ¿y por qué Bolívar quería atacarlos? Bolívar quería reclamar territorios.
había un territorio que se llamaba Jaén. Jaén y Maynas. Esos son Que queda en territorios. Cajamarca. Excelente, muy bien. Esos territorios, Colombia lo quería para ellos. La Gran Colombia. Bolívar lo quería para sí. Bolívar quería esos territorios que se vayan para la Gran Colombia. Esas zonas de Jaén, Maynas que están en Cajamarca, la Gran Colombia los recuperaba, ¿no? Y quería para ellos. Entonces, muchachos, nos fuimos a una guerra. La Gran Colombia atacó al Perú, ¿no? Atacó. Y se inició el conflicto entre Perú y la Gran Colombia, ¿no? Y nos enfrentamos por mar, ¿no? Nos enfrentamos por mar. Por mar, el Perú le ganó a la Gran Colombia, ¿no? Nos enfrentamos con nuestras embarcaciones por mar. Tuvimos los combates de Malpelo, el combate de Cruces. Perú atacó y tomó Guayaquil. Es decir, se desarrollan dos fases. La primera fase, en la guerra contra la Gran Colombia, Colombia quería los territorios de Jaén y Maynas. Y la guerra se desarrolló en dos fases. La primera fase, por mar. Te estoy contando resumido el cuento. Por mar, el Perú ganó. Le ganamos. Llegamos hasta Guayaquil. La segunda fase, la segunda parte, se desarrolló por tierra, ¿no? Por tierra. Por tierra sí perdimos. Por tierra desarrollamos algunas batallas. La batalla de Saraguro, la batalla de Portete de Tarqui. Sin embargo, en esas batallas perdimos. Entonces, por mar ganamos y por tierra perdimos, ¿no? Por mar ganamos y por tierra perdimos. Muchachos, prácticamente es como un empate, ¿verdad? Por mar ganamos y por tierra perdimos. Prácticamente esto sería como un empate. Y entonces ahí se firmó un tratado. Ese tratado se llamó Convenio de Girón. Se llamó Convenio de Girón. Con eso, el Perú se retira de la Gran Colombia, ¿no? Recuerda que José de la Mar se ha ido a la guerra, pero ¿quién está en el Perú, profesor? No está, ha dejado a un representante porque el presidente José de la Mar se ha ido a la guerra. El vicepresidente. El vicepresidente, pero el presidente no está, pues no, el presidente José de la Mar está en la guerra. Ha ganado por mar y ha perdido en tierra. Esa situación, como el presidente no estaba en el gobierno, esa situación la aprovechó este señor que viene a continuación. Él es Agustín Gamarra. Y como dice ahí, Agustín Gamarra da un golpe de Estado, da un golpe militar. O sea, como ustedes me han dicho, se mete al poder a la fuerza. Se mete a la fuerza. Entonces acá tenemos un nuevo golpe de Estado. Y así terminó el gobierno de José de la Mar. Entonces, lo más importante de la Mar, lo que hemos visto, número 1, dio la Constitución de 1828. Número 2, se fue a una guerra con Bolivia, ¿no? Ganamos la guerra con Bolivia. El Perú ganó la guerra. Se firmó el Tratado de Pitiza. Y número 3, fuimos a una guerra contra la Gran Colombia. La Gran Colombia quería Jaén, recuerda, ¿no? Por mar ganamos y por tierra perdimos, ¿no? Mientras el presidente estaba en la guerra, José de la Mar estaba en guerra, esto lo aprovechó Agustín Gamarra y dio golpe de Estado. Se metió al poder a la fuerza. Entonces ahí viene el segundo gobierno del general Agustín Gamarra. ¿Todo bien hasta acá, muchachos? ¿O hay dudas? Si hay dudas, por favor, díganlas, coméntalas. Profesor. Ok, entonces vamos a ver el segundo gobierno. Este gobierno, como ves ahí, dura de 1829 a 1833, ¿no? 1829 a 1833. Gobernó 4 años. 4 añitos gobernó Agustín Gamarra, ¿no? Gobernando. Lo más importante de este gobierno, ¿no? Lo más importante en este gobierno.
¿Te acuerdas que te conté hace ratito que en el anterior gobierno de José de la Mar que el Perú se fue a una guerra contra la Gran Colombia? ¿Sí te acuerdas? Entonces, Agustín, sí, muy bien. En el gobierno de Agustín Gamarra se solucionó ese conflicto. Se solucionó ese conflicto. Ya no hay más guerra, se pone fin a la guerra. Y para poner fin a la guerra se firmó un tratado de paz, ¿no? ¿No? Ese tratado se llamó, está aquí en tu ficha, ese tratado se llamó Tratado de la Reagual, ¿no? Tratado de la Reagual. Profesor, ¿qué es ese tratado? Tratado de paz entre Perú y la Gran Colombia, con el cual, como ves ahí, el Perú devuelve Guayaquil y la Gran Colombia ya no pide más el territorio que pedía, es decir, Jaén, Maina, ya no lo pide más. Pero muchachos, eso pasó en 1829. Un año después pasó algo. ¿Te acuerdas que te dije, la Gran Colombia era un solo país? ¿Qué países formaban la Gran Colombia? ¿Recuerdas? Te dije que 3 países formaban la Gran Colombia. ¿Cuáles eran? Hubo conflicto entre ellos Así es, hay conflicto entre ellos. Y por y se esa razón, separaron. excelente, muy bien, ya, usted ya ha estado leyendo el tema. La Gran Colombia estaba formado por Ecuador, Colombia y Venezuela. Hubo un conflicto y en 1830 la Gran Colombia se separó, se separaron y ya nacieron Colombia, Ecuador y Venezuela, así como lo conocemos el día de hoy. Ahí nacen estos países. Ahí Ecuador queda débil Exacto, Ecuador queda débil. y Perú se aprovecha. Entonces, muchachos, como han nacido nuevos países, es necesario formar acuerdos con estos países, es decir, formar un acuerdo con Ecuador, formar un acuerdo con Colombia, formar un acuerdo con Venezuela. Porque, ¿por qué, profesor? Anteriormente habíamos hecho un acuerdo, el Tratado de la Reagual, te dije, ¿verdad? Ese es el Tratado de Paz entre Perú y la Gran Colombia. Pero la Gran Colombia ya no existe. Por lo tanto, el tratado queda, ya no vale, porque el país ya no existe. Queda anulado, muy bien, el tratado queda anulado. Entonces el Perú tiene que otra vez firmar acuerdos con los nuevos países que han nacido. Y así se hizo. Se firmó un acuerdo con Ecuador. Ese tratado se llamó Tratado Pando Novoa. Ahí, lo borré. Tratado Pando Novoa, que ahí usted puede ver en pantalla, ¿verdad? Este es el tratado que se firmó con Ecuador, en el cual pues se firman las fronteras con Ecuador, se reconoce la independencia con Ecuador y se establecen los límites con Ecuador. Por ahí también se menciona, niños, por ahí también se menciona líneas más abajo, dice, es de notar la gran influencia de su esposa, Francisca de Zubiaga. Este presidente, niños, eh, hubo muchos conflictos en este gobierno. En este gobierno, recuerda que es un periodo de crisis. Muchos quisieron sacarlo del poder a Agustín Gamarra, mientras él establecía acuerdos con la Gran Colombia, mientras Agustín Gamarra establecía acuerdos con Ecuador. Pero también así como establecía acuerdos, era así como a José de la Mar, mientras José de la Mar se fue a la guerra, por atrás lo atacaron, ¿no? Lo sacaron del poder. Con Agustín Gamarra también quisieron hacer lo mismo, pero él tenía una esposa. Su esposa lo defendía a Agustín Gamarra. Su esposa no era nada común, nada corriente. Su esposa montaba a caballo. Su esposa sabía pelear. Su esposa dirigía un ejército. Ella se llamaba... ¿Podría repetir la parte de esposa porque se entrecortó ahí? Ah, ok. Decía yo que cuando querían sacar del poder a Agustín Gamarra, un ratito, ya se volvió, ahora sí estamos bien, Se le escucha intercortado. entrecortado. ¿Qué razón será?
Ya, a ver. Regresé. Sigue entrecortado. Ya no. Ya no. Ok. La esposa. Ok. Decía que su esposa se llamaba Francisca Zubiaga. Francisca Zubiaga. ¿No? Francisca Zubiaga. Ese es el nombre de su esposa. A ella la llamaban, o todos la decían, la mariscala. Como Agustín Gamarra tenía el rango de mariscal, era el mariscal del ejército, a su esposa la llamaban la mariscala. Esta señora, la esposa de Agustín... Profesor, se le escucha entrecortado. Uy, Profesor, sí, dígame, se le dígame. escucha como entrecortado. Se me escucha como entrecortado, no sé cuál es el problema. A ver, déjame un segundo. Ahora, sigue igual. Sigue igual, muchachos, el problema. Creo que me fui. No, profesor. No, profesor. Está bien. Ahora sí, ok. ¿Qué pasa, profesor? Ya está. A ver, yo estaba contando acerca de la esposa. La esposa se llamó Francisca Zubiaga. Ella era la esposa de Agustín Gamarra. Ella siempre defendió a su esposo, pero ella peleaba, sabía montar a caballo. Ella dirigía el ejército de Agustín Gamarra. Era una mujer entrenada y bien preparada. Si alguien quería sacar del poder a Agustín Gamarra, la esposa lo defendía. Con su ejército iba a la guerra y peleaba a la mujer, ¿no? Peleaba a la mujer, mira, la mujer tomaba sus armas, peleaba y derrotaba y ganaba encima guerras, le ganaba la guerra a los enemigos del esposo. Por esa razón, niños... Ella era radical. Ella era radical, excelente. Por esa razón es que Agustín Gamarra logró terminar su gobierno. En aquel entonces los presidentes gobernaban 4 años. Este va a ser el primer presidente que pudo gobernar sus 4 años. ¿Sí? Él sí pudo gobernar sus 4 años. Y bueno, como él terminó sus 4 años, vamos a ver algunas obras. Ya te dije que firmó Agustín Gamarra firmó un tratado, la Reagual con la Gran Colombia. Agustín Gamarra firmó un tratado con Ecuador, Tratado Pando Novoa. Agustín Gamarra tuvo el apoyo de su esposa, Francisca Zubiaga. ¿Qué más hizo Agustín Gamarra? Vamos a escribir aquí alguna de sus obras, ¿sí? Y aquí sí me acompañan o están conmigo, ¿no? Para también anotar o tomar apuntes aquí. ¿Qué hizo Agustín Gamarra? Pones ahí, ¿dónde está? Texto. Pones ahí. Creó el departamento de Amazonas. Eso lo completa ahí. Creó el departamento de Amazonas. No, primera obra. Siguiente. Ordenó la Casa de la Moneda. Esta institución ya no existe, es como un banco. El día de hoy es como un banco, esto como el Banco de Reserva. ¿Qué más? Ordenó la Casa de la Moneda, es decir, fundó un Banco Central de Reserva, ¿no? Lugar donde se elaboraban las monedas en el Perú. Una más, son 4 ahí. Aquí se dio la apertura del colegio militar. Apertura del colegio militar. Y reorganizó el colegio San Carlos, uno de los colegios más emblemáticos de la época.
Bien, niños, con eso completas en el campo de las obras. Yo le voy a tomar foto a esto y también lo voy a compartir en su grupo. A ver, ya le tomé foto, lo voy compartiendo al grupo o a su grupo de ustedes. Listo, me avisan cuando ya van terminando para seguir avanzando. Ya, profesor. Listo, ya estamos. A ver, esto también ya lo estoy compartiendo ahorita en su grupo. ¿Lo va a mandar? Sí, ya lo acabo de mandar ya al grupo. Primaria 2 de quinto y primaria 2 de sexto. Sí, justo lo estoy mandando ahorita. Le tomé foto, captura, para los que no han ingresado y los que falten y no lleguen a tiempo para copiar esto. Listo, ya lo acabo de enviar. Ahí les va a llegar o está cargando. Sí, ahorita les va a llegar. Listo, entonces vamos avanzando, vamos avanzando. Listo, ya debe de haberles llegado entonces. Muy bien, de ahí vienen 2 gobiernos más. No te preocupes, sé que son 2 gobiernos, pero estos gobiernos son bien fáciles, bien cortitos, porque como te das cuenta, han habido muchos golpes, muchas guerras, muchas personas entraron al poder por la fuerza. Hasta ahorita hemos visto el gobierno de José de la Mar. Lo más importante, Constitución de 1828 y la guerra que tuvieron con Bolivia y la guerra con la Gran Colombia. Ahora vemos o hemos visto el gobierno de Agustín Gamarra. Gamarra llegó al poder, lo sacó a José de la Mar. Y hemos visto el tratado con la Gran Colombia, tratado a la Reagual, tratado con Ecuador, Pando Noboa y las obras que hemos mencionado. Está fácil, muchachos. Ahora, el siguiente gobierno, Luis José de Orbegoso. Luis José de Orbegoso, siguiente gobernante. El muchachos va a gobernar entre 1833 a 1835, ¿no? ¿Qué obras? Aquí no vamos a encontrar en realidad grandes obras, ¿no? Dice, se eligió a Gamarra, más bien en su gobierno han habido conflictos, en su gobierno habían conflictos. Otra vez se me entrecorta. Sigue el inconveniente. No. Ya no. Ok, sí, ya más o menos ya entiendo cómo hacerlo. Bien, niños, este gobierno, ya estamos ya casi por terminar. Este gobierno, muchachos, aquí no hubo obras importantes. Como te das cuenta, hasta acá, en cada uno de los gobiernos que he mencionado, no hay obras sobresalientes. Acá Profesor, ¿no puedo ir al baño? sí, vaya, sí. Gracias, profesor. Ok. Hasta acá entonces te digo que en los gobiernos que estamos viendo, estamos mencionando sus obras y estás viendo puro conflicto, pura guerra. En este gobierno también va a haber guerra, ¿no? Por un lado, Luis José de Orbegoso. En este periodo, muchachos, intentaron darle golpe de estado. Pedro Bermúdez se sublevó. Pedro Bermúdez organizó un ejército. Pedro Bermúdez atacó a Luis José de Orbegoso. Entonces José de Orbegoso también armó su ejército, ¿no? Ambos enfrentados
Ambos, José de Orbegoso tenía su ejército, Pedro Bermúdez también organizó su ejército, ¿no? Y ambos están dispuestos a ir a la batalla. Y se enfrentaron allá en Jauja, en la localidad de Maquinguayo. Ahí estaba el ejército de Bermúdez y el ejército de Orbegoso, dispuestos a enfrentarse, ¿no? Sin embargo, en el campo, ¿se me está volviendo a entrecortar, niños? Sí, no sé. A ver, estaba yo comentándoles acerca de Orbegoso y Bermúdez. Ambos se enfrentaron, el presidente Orbegoso y Pedro Bermúdez, quien se rebeló. Ambos en la localidad de Jauja, exactamente en Maquinguayo, se encontraron. Y ahí se va a dar esto de acá, el abrazo de Maquinguayo. Ahí lo estoy subrayando. Profesor, ¿qué es eso? Los dos ejércitos no fueron a la guerra, los dos ejércitos no pelearon, simplemente en el campo de batalla, Orbegoso y por el otro lado Bermúdez se encontraron en el centro y se abrazaron como símbolo de reconciliación. Ya no hubo guerra, ¿no? A eso se le conoce como el abrazo de Maquinguayo. Y esto es lo único y lo más importante de su gobierno. Esto es lo más resaltante. Yo te voy a preguntar en el examen, por ejemplo, ¿qué es lo más resaltante del gobierno de José de la Mar? Lo hemos visto. ¿Qué es lo más resaltante del gobierno de Agustín Gamarra? Lo hemos visto. ¿Qué es lo más resaltante del gobierno de Orbegoso? Esto de acá, el abrazo de Maquinguayo. ¿Qué es eso? Cuando el ejército de Orbegoso y el ejército de Bermúdez, listos para enfrentarse, se unieron, se reconciliaron dándose un abrazo. Simple y sencillamente, ¿no? Y bien, esto sucedió en Jauja, fuera de Lima. Orbegoso estaba fuera de Lima. Orbegoso no estaba en Lima. El presidente no está en Lima. Esa situación la aprovechó otro señor. Él fue Felipe Santiago Salaverry. Él también da golpe de Estado. Él se mete a la fuerza una vez más, ¿no? Se mete a la fuerza y acá tenemos el gobierno de Salaverry. ¿Te das cuenta que solamente hay 3 líneas de su gobierno? Salaverry llegó al poder, a la fuerza, golpe de Estado. Él tenía 29 años, mira, era jovencito. Salaverry es el presidente más joven del Perú. Llegó al poder con 29 años nada más. Jovencito él, ¿no? Él intentó dar golpe de Estado, dio golpe de Estado en 1835, pero inmediatamente lo sacaron del poder, ¿no? Lo derrotaron a Salaverry. Salaverry fue capturado y sería fusilado en Arequipa en 1836. Y así llega a su fin esta primera etapa, a esto que se le conoce como la etapa del caudillismo. Pura pelea, en verdad, lo que he mencionado, en los 4 gobiernos, los 4 presidentes, pura pelea, puro conflicto, pura crisis. Gente que peleaba por el poder, ¿no? Eso es prácticamente toda la primera etapa de la historia del Perú. Y así se va construyendo la historia de nuestro país, niños. ¿Estamos bien hasta ahí? A ver. Muy bien, muchachos. A ver, vamos a solucionar esto, ¿sí? Vamos a solucionar esto y aquí nos ayudamos. Vamos a solucionar esto. Esto tiene que ver con los gobiernos que hemos trabajado. Vamos a ver, mencionar en este cuadro algo del gobierno de José de la Mar, del gobierno de Gamarra. Vamos a ver aquí. ¿Todos aquí están conmigo? Sí. Ok, entonces todos ahí vamos a completar. Nos está pidiendo aquí que mencionemos de los 3 primeros presidentes su postura, obra, hechos y fin. No todo.
postura, si es liberal o conservador. Lamar era un gobierno, o este es un gobierno conservador. Este es un gobierno conservador. Gamarra. Gamarra tuvo un gobierno liberal. Gamarra tuvo un gobierno liberal. Y con eso vamos... Con eso vamos completando las primeras... y Orbegoso. Orbegoso también podemos completar ahí que este fue un gobierno liberal. Gobierno liberal. Esas son sus ideologías o tendencias de los primeros gobernantes. Obra. Vamos a mencionar algunas obras. A ver. Algunos han tenido obras y otros no. A ver, obra. En Lamar tenemos la Constitución. La Constitución de 1828, recuerdan ustedes. De 1828. Yo lo jalo más acá para que me alcance. O le pongo simplemente Constitución entre paréntesis 1828. Es una obra de José de Lamar. Muy bien. Gamarra, ¿alguna obra que recordemos de Gamarra? El Departamento de Amazonas, creado por Agustín Gamarra. ¿Listo? Y Orbegoso, acá sí más bien no encontramos nada. Acá no hemos mencionado ninguna obra, así que le ponemos así nada más espacios en blanco. No hay obra en su gobierno. Solamente la pelea que tuvo con Pedro Bermúdez. Muy bien, estamos completando ahí, ¿verdad? Lamar. Hechos. Acá sí vemos hechos. Las guerras, ¿no? Recuerda que Lamar tuvo guerra con Bolivia y la Gran Colombia. Guerra con Bolivia y la Gran Colombia. Uy, como que no alcanza el espacio. Guerra con la Bolivia y la Gran Colombia. No, vámonos a Gamarra. Hecho. Podemos mencionar ahí a su esposa, ¿no? A su esposa. No, Gamarra, sí. Adelante. Podemos mencionar aquí en Gamarra. ¿Dónde está el texto? Ahí está. Su esposa. ¿Hasta cuándo podemos entregar la tarea? Yo voy a estar revisando y mandando las tareas el día de mañana, al mediodía. O sea que... No, profesor, pero se puede enviar hoy día. Sí, envíalo hoy día, por favor. Si lo envías hoy día, envíalo, por favor. Yo estoy revisando. Profesor, ¿se puede enviar hasta mañana? Hasta primeras horas de la mañana, hasta las 7, 8. Profesor, ¿se puede enviar hoy día? Sí, envíalo hoy día, por favor, también. Profesor, ¿se puede enviar hasta mañana? O envíalo hoy día y los que no puedan, algunos por cualquier situación, hasta mañana en la mañana nada más. Sí. ¿Sí está? ¿Sí se escuchó? Sí, profesor. Ok, ya han copiado todo, voy a borrar algunas para poder tener espacio. ¿O nos falta todavía? Sí, Profesor, donde dice obra y donde dice Orbegoso, dice hay puntitos, algo así, como algo así. Guiones. Profesor, ¿qué Sí, se pone es decir, en fin? En fin, en Pero todas... en Orbegoso hay guiones. Profesor, en Gamarra, ¿qué se pone?
ahí vas a poner, estamos acá en fin ya, un ratito, ya ponemos en... Profesor, ¿dónde se pone donde Orbegoso, donde dice, o donde hay guiones o así? Ahí no hay nada, sí, es decir, eso se deja en blanco, se pone guiones. Ay, Ya está, en fin, todo es golpe de Estado. Golpe de Estado en la mar, en Gamarra. Bueno, él sí termina su gobierno. Termina su gobierno. Y Orbegoso, a él sí le dieron golpe de Estado. Golpe de Estado, golpe de Estado. Hechos en Gamarra, por ahí creo que me faltaba, el accionar de su esposa, ¿no? Francisca de Subiaga. Y en Orbegoso usted puede poner hechos el abrazo de Maquinguayo. Yo voy a poner así nada más para que alcance. Maquinguayo. Y con eso está completo el cuadro. Esto también le voy a tomar fotos. Eso también le voy a tomar fotos para mandarlo de una vez al grupo. Listo. Me avisan para poder pasar y terminar con el último cuadro. Ya, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya todos, verdad? ¿O falta alguno? Listo, también lo compartí al grupo. Ya terminé, profesor. Ok, y con esto terminamos ya para terminar. Lo que estaba en el cuadro ya lo mandé al grupo, ¿no? Si te falta, o los que no han ingresado, pueden terminar con él. ¿Dónde está texto? Aquí está. profesor, me falta una, donde dice hechos. Hechos, ¿cuál? ¿El último, el de Orbegoso? ¿O el de Gamarra? Donde es hecho, donde es Orbegoso. Orbegoso, abrazo de Maquinguayo, nada más era ahí. Abrazo de Maquinguayo. Profesor, ¿le puede decir que apague su audio? Profesor es Fernanda. A ver, voy a ver. Apaguen el audio. Ya está. Fue Listo. Fernanda, profe. Sí, ya vi. la vergüenza. Ya, listo, muchachos. Ahora sí, vamos a ver, guerra contra la Gran Colombia. Rapidísimo vamos a terminar esto, ¿sí? La guerra contra la Gran Colombia, ¿cuándo inicia? 1800. Profesor, se le escucha entrecortado. Ya, a ver, ahora de repente un poquito mejor. Estamos resolviendo. Ok. Muy bien, estamos resolviendo el segundo cuadro. Anotar texto. Causa de la guerra contra la Gran Colombia. Les había dicho, Bolívar reclamaba Jaén. Bolívar reclamaba Jaén. Eso pone en el segundo punto. Batallas. Vamos a mencionar algunas de las batallas. Tienes ahí. Batallas son las que se realizan en tierra, ¿no? Tienes ahí la batalla de Saraguro y Portete de Tarqui. Combates. Combates son los que se realizan en mar. Cuando el enfrentamiento es en mar, ahí es combate. Y tenemos ahí Portete de Tarqui, el combate de Malpelo y
2 cruces. Son 2 combates en el que el Perú ganó. Siguiente. Tratado, en este caso, durante el gobierno de Lamar. Vamos a mencionar ahí, un segundo, ¿dónde está anotar? Con Lamar se firmó, o para poner fin a este conflicto, se firmó el convenio de Girón. Y en el asunto, y en el espacio de Gamarra, ahí se va a firmar el tratado. ¿Dónde está? Texto, ahí está. Tratado Larragual. Muy bien, muchachos, ¿pueden o han llegado a...? Profesor, yo ya terminé. Muy bien, muchachos. A ver, le voy a tomar fotito a esto para también mandarlo a su grupo. Dígame. Profesor, ya terminé. Muy bien. Ya terminaron, ¿verdad? Lo voy a mandar al grupo también esto. Y bueno, Profesor, ¿puede explicar la actividad de extensión? sí, justamente eso iba a ser, la actividad de extensión. Aquí abajo dice, elabora una línea de tiempo. Elabora una línea de tiempo con los sucesos más importantes. Profesor, yo ya hice la línea de tiempo. Sí sabemos cómo hacer una línea de tiempo, ¿verdad? Sí, profesor, es una flecha bien Una grande. flecha nada más y aquí pones, por ejemplo, gobierno de José de la Mar. José de la Mar, y aquí abajito mencionas alguna obra. Guerra mencionas aquí, ya está. Después pones aquí en el segundo, gobierno de Agustín Gamarra, y abajito pones lo que pasó en su gobierno, algo breve. Pones gobierno de Luis de Orbegoso en el siguiente, y abajito, algo breve, ¿no? Usted algo, 2, 3 líneas. Y por último, el gobierno de Felipe Santiago Salaverry en la siguiente línea. Algo sobre su gobierno, escribe ahí abajo. Yo escribo solamente líneas, pero usted va a escribir lo que corresponde a su gobierno. ¿Sí? ¿Eso está bien? Eso es en la número 1. Profesor, ¿y puede subir un poco para copiar? ¿Cuál subo? ¿Ahí? No, ya lo borró. Ah, lo anterior. Me falta. Ya aún no se preocupe. Y en la número 2 dice, analiza la situación política, es decir, todo lo que has visto acá, lo que hemos pasado, guerras, conflictos, sin embargo no hay desarrollo, no hay obras, no hay construcciones. Un ratito, ahorita lo voy a poner otra vez. Profesor, se le escucha mejor. Simplemente te pido que analices en la número 2, analiza los gobiernos, analiza cada uno de los gobiernos. El gobierno de José de la Mar, gobierno de Gamarra, en la número 2, analiza la situación política, analiza los gobiernos, ¿te parece bien, te parece mal, que haya guerras, que no haya guerras? ¿Está bien cómo se desarrolló Mamá, mira. este gobierno? Mira. Es decir, tú solamente... ¿Sabías que... ¿Ah? Apaga tu audio.